Me permite, hermanos, pues comenzar la semana, ¿verdad? Nosotros, como sus hijos, hermanos, o los que van llegando, hermanos, necesitan tener fe. Porque en un momento de nuestra vida, hermanos, va a venir la prueba, va a venir la necesidad. Como esta mujer, hermanos, que tenía una gran necesidad, hermanos. Quería que su hija fuera sanada, pero no hallaba, hermanos, cómo llegar con el maestro, amén. Pero ella, hermanos, sabía que si Dios tenía misericordia de ella, ella iba a encontrar misericordia y su hija iba a ser sanada, amén. Y por eso el Señor le dice, en el 27 ella dijo: sí, Señor, dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor, hermanos, se encontró sorprendido, hermanos, con la respuesta de esta mujer, hermanos. Porque el Señor en los versículos anteriores le dice que no era lícito que la comida se le diera a los perrillos. Pero la mujer, hermanos, en su gran necesidad, ella quería ver sana a su hija, quería ver la sanidad, hermanos, no quería perder a su hija, porque nunca más le iba a ver. Y entonces ella, hermana, le dice al maestro: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo, fíjense, hermano, la sorpresa, se sorprende el Señor de la fe que tenía esta mujer. Dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y dice la palabra de Dios, y su hija fue sanada desde aquella hora, hermanos. Vemos aquí el poder de Dios, hermanos. Vemos que los que estamos en la casa de Dios, los que estamos bajo la cobertura de Dios, hermanos, tenemos un Dios todopoderoso, hermanos. Cuando Él dice: mi hijo va a ser sanado de cualquier enfermedad, sus hijos son sanos, porque lo podemos ver aquí, hermanos. Ok, y de aquí vamos a arrancar, hermanos, a Romanos 1:5. Nomás quise agarrar este versículo, hermanos, para que vean que el Dios que sirvemos es un Dios grande. Romanos 1:5, hermana. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios. Dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Hablando Pablo, hermanos, vemos en el versículo 1, hermanos, si usted se va al versículo 1, Pablo, hermanos, fue el último apóstol que el Señor llamó, amén. Y Pablo está hablando aquí, hermanos, porque él estaba recibiendo de parte de Dios ese título, hermanos. Dice en el 5: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia, y habla de la fe. Él tuvo fe, hermanos. Vemos aquí como el apóstol Pablo, hermanos, él tuvo fe en seguir a Cristo. Él no dudó, hermanos, de seguir a nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Y por la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Él estaba decidido, hermanos, seguir predicando. O sea, él recibía el apostolado, hermanos, pero él iba a aprender un viaje, hermanos, de seguir predicando la palabra de Dios por fe, hermanos, y por amor, dice, por amor de su nombre. ¿De qué nombre está hablando Pablo, hermanos? De Jesucristo. Dice en el 6: entre cuales estéis también vosotros llamados a ser de quién, hermanos. Hablando ya al pueblo, hermanos, a nosotros.
Dice, entre las cuales estéis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, hermanos. Hablando el apóstol Pablo, hermanos. Él, hermanos, él empieza, hermanos, teniendo fe y teniendo amor por el nombre de Jesucristo, hermanos. Ahora Él le dice a la iglesia, ustedes también deben de tener el mismo sentir y la misma fe que yo. Porque nosotros somos llamados, hermanos, para servir a Cristo. Ahora, hermano, usted y yo estamos sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa cuando el hombre o la mujer no tiene fe, hermanos? La mujer que llega enferma a la iglesia no tiene fe y no puede ser sanada, hermanos, porque no tiene fe. El varón que está poniendo las manos sobre aquella enferma, si no tiene fe, hermanos, no puede ser nada, hermanos. No se puede ir la enfermedad porque su fe es muy cortita, hermanos. Está inseguro de que esta persona no va a sanar. Debemos tener fe, hermanos, de que esta persona va a ser sanada. Decía mi hermano pastor, estos pastores el sábado hablaban con autoridad. Pues así, hermanos, debemos de hacer nosotros, hablar con autoridad y con fe, aleluya. Pero también dice la palabra de Dios que debemos tener amor entre nosotros, aleluya. Amén, hermanos. No se me duerman. Aleluya. Dios reprendió, hermanos, andaba buscando el versículo, lo traía anotado, hermanos, lo iba a anotar y no sé por qué no lo anoté. Pero cuando dice la palabra de Dios, cuando un hombre, hermanos, llegó con Jesucristo y le dijo, Señor, mi hijo ha padecido una enfermedad desde su juventud y el mal espíritu lo echa en fuego o lo tira o lo echa en agua para que sea muerto. Y tus discípulos quisieron sacar este mal espíritu, pero no pudieron. Y sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿por qué no pudimos? Y el Señor les contesta, porque les faltó fe. No tuvieron la suficiente fe. Así como ustedes no tuvieron fe, también reprende al Padre. Le dijo que tampoco él tenía fe, aleluya. Y vemos ahí, hermanos, que Dios nos enseña que todo su hijo debe de tener fe en su corazón. En todo lo que haga, hermanos, debe de tener esa confianza en el Señor. Porque el Señor dice que todos los que creen en su nombre les seguirán todas las señales. Y echarán fuera demonios, dice la palabra de Dios. Y en su nombre sanarán enfermos. Tomarán cosa mortífera y aún eso no les hará daño, hermanos. Con autoridad, hermanos, y con fe. Debemos de tener fe, aleluya. Vamos a Romanos 3:28, ahí delantito, hermanos. Y 29. Dice la palabra de Dios así, hermanos, me van ayudando porque ya no veo muy bien. Gloria a Dios. Dije 3, 28 y 29. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Este es Dios solamente ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Dice, no. Es también Dios de los gentiles. Ciertamente también los gentiles. Vamos a leer el 30-31 también, hermanos. Porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. Y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley, dice la palabra de Dios, en ninguna manera, sino confirmamos la ley. Amén. Entonces, vemos aquí, hermanos, que dice la palabra de Dios,
Y es una pregunta, ¿es Dios nada más del pueblo de Israel, de los judíos, hermanos? Te está haciendo una pregunta, hermanos. Dios es Dios de nomás el pueblo de Israel debe de tener fe, hermanos. ¿Es Dios nomás del pueblo de los judíos? La respuesta es en el 29. ¿Lo puede leer, hermano Castillo? ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Amén, hermanos. Te está diciendo, hermanos, que el mismo Dios de los judíos, a hoy, hermanos, es tu Dios también. Ahora Él, hermanos, Él es tu Salvador. Él es tu Dios. Él es el mismo, hermanos, el mismo Dios ahora de los judíos y de los gentiles. Así es que Dios nos pide, hermanos, que tengamos fe. Nosotros, hermanos, a veces nos falta la fe en todo, hermanos. Hay un dicho que los mexicanos decimos, que dicen los de la selección, ya merito ganábamos, y así se la llevan siempre, ya merito, ¿verdad? Y siempre, hermanos, tenemos esa costumbre nosotros que aún no ponemos esa fe en nosotros. A lo mejor si voy a hacer mi examen de manejo, no la haga, ¿verdad? Y siempre debe de ser uno positivo, hermanos, debe de tener esa confianza en Dios. Donde quiera que usted vaya, hermanos, donde quiera que esté, en el nombre de Jesús voy a hacer esto. En el nombre de mi Dios voy a hacer esto, hermanos. La fe es la que no nos debe de faltar, hermanos. La fe, hermanos, va acompañado con obras también. Lo vamos a ver en los otros versículos, gloria a Dios. Pero el pueblo de Dios, hermanos, debe de tener esa confianza en su Dios, en lo que haga, hermanos. Somos verdaderamente hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, hermanos, debemos de tener esa autoridad para tener esa fe de sanar, porque nuestro Dios es el Todopoderoso. Dios, hermanos, a eso vino a este mundo, a enseñarnos, a darnos esa autoridad como sus hijos. Nosotros ya somos hijos de Dios Altísimo, hermanos, y usted y yo debemos tener fe, hermanos. Debemos tener amor para con todos, dice la palabra de Dios. Ahí mismo en Romanos 16, 26, hermanos, vámonos más adelantito, gloria a Dios. No me quiero ir brincando, los traigo. Gloria a Dios, 16, 26. 16, 26, perdón. Dice la palabra de Dios. Aleluya. Pero que ha sido manifestado ahora y que por la escritura de los profetas según el mandamiento de Dios eterno se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan. ¿A qué obedezcan, hermanos? A la fe, hermanos. Haga de cuenta que es un mandato de nuestro Dios que tenemos que obedecer, hermanos. Tenemos que obedecer a Dios. Debemos de tener fe, hermanos, nosotros mismos. Aleluya. No debemos dudar en nuestro Señor Jesucristo. Dice en el 27, aún sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. El Señor nos está diciendo, hermanos, pero que ha sido manifestado ahora y que por la escritura de los profetas según el mandamiento de Dios eterno se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Hermanos, obedecer, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Cuando el Señor, hermanos, ve una persona necesitada, hermanos,
que no conoce, que no lo ha conocido aún. Y el Hijo de Dios, hermanos, va pasando, tiene la oportunidad de orar o de interceder por esta persona. Porque usted sabe, hermanos, que Dios no quiere que nadie se pierda sin conocerlo a Él. Por eso Dios te dice, obedece cuando se te presenta esta oportunidad. Y mires la necesidad de aquella persona, hermanos. Tienes que ir con fe y con autoridad, hermanos, y obedecer a Dios. Aunque nos vayan temblando el cuerpo, hermanos, o los pies de no querer obedecer, pero dice la palabra de Dios que lo tenemos que hacer. Tenemos que obedecer a la voz de Dios, hermanos, porque Dios, hermanos, así como lo ama usted, ama a las personas que aún no lo conocen, hermanos. Y por medio de usted, Dios se puede manifestar y aquella persona puede ser libre y puede ser sanada. Pero a veces nos falta, ¿qué nos falta, hermanos? La fe y el valor, hermanos, para no ir, hermanos. Aleluya. Eso lo digo por mí, hermanos, porque, bueno, nunca he tenido así oportunidades, ¿verdad? Pero a veces he ido, pero he ido en contra de mi voluntad, me da pena, me siento con vergüenza, pero lo tengo que hacer a veces, hermanos, porque sé que el Dios que sirvo quiere alcanzar más almas, no quiere que los demás se pierdan, hermanos. Y por eso Dios nos dice el día de hoy, hermanos, que debemos de llenarnos de esa fe. Debes de creer en Jesús, hermanos, y empezar a tener esa fe. Nosotros, al principio, cuando llegamos a Jesucristo, hermanos, no teníamos fe. No teníamos esa autoridad, pero poco a poco Dios nos va enseñando, hermanos, nos va instruyendo para que nosotros también vayamos creciendo espiritualmente, hermanos, y creer en Dios, que Él lo hace todos, que solamente nosotros somos unos vasos, hermanos, unos siervos delante de Él. Pero tenemos que dejarnos usar, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a regresar a Romanos 1:17, gloria a Dios. Ahí para atrásito nada más. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos, creo que me equivoqué, hermanos. Vamos a Santiago. A Santiago, gloria a Dios. Perdóname, hermanos. Tenemos todos errores. Gloria. ¿Quién es el que vive? Cristo. No se me duerma, hermanos. Aleluya. Santiago 2, 17 y 26. Gloria a Dios. Santiago, hermanos. Santiago 2, 17 y 26. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo, dice, te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Más que quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras?
Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está, ¿qué, hermanos? Está muerta. Está muerta, dice la palabra de Dios. Aquí Dios nos enseña, hermanos, que debemos tener fe, pero también debe de tener obras, porque en la casa de Dios, hermanos, se necesita obreros para que la iglesia, para que la iglesia siga caminando, hermanos, siga avanzando hacia adelante. Dice la palabra de Dios, dice la palabra, hermanos, que sin la fe con obras, hermanos, es muerta. En el 17 parece que como que si fueran contendiendo, amén. Así también la fe, si no tienes obras, es muerta a sí misma. Si no tiene fe, hermanos, hagan de cuenta que venimos, que escuchamos la palabra de Dios por escucharla. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe y tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué te dice el Señor, hermanos? ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Que debemos de tener las dos cosas. Amén. Debemos tener fe y debemos trabajar para su obra también. Debemos de estar de acuerdo, hermanos, como un cuerpo de Cristo. Amén. Nos pone, por ejemplo, a Abraham, hermanos, cuando Abraham, hermanos, se encontraba en sus deleites, aún con sus familiares, pero cuando oyó la voz de Dios, Abraham, hermanos, obedeció a Dios, le tuvo fe al Señor. Aún, hermanos, cuando él no podía tener hijos, el único hijo que Dios le había dado, Dios se lo pide, hermanos, para que Isaac fuera ofrecido como holocausto, hermanos, en un altar. Abraham tuvo fe, hermanos, que Dios podía salvar a su hijo, que Dios podía proveer un carnero. Y si no fuese así, Abraham confió, hermanos, tuvo fe en Dios. Por eso aquí en Santiago, hermanos, nos pone, por ejemplo, hermanos, Abraham. Y vemos, hermanos, que Abraham, hermanos, cuando iba a sacrificar a su hijo, dice la palabra de Dios que el ángel le habló y le dijo: Abraham, detente, no lo hagas. He visto tu fe. He visto que me amas. He visto tu amor que tienes para mí y la obediencia, hermanos. Él al mismo tiempo tuvo fe y actuó, hermanos. La obra que él hizo, hermanos, fue junto. Fue la obra y fue la fe, hermanos. Dios quiere un pueblo, hermanos, obediente, hermanos. Cuando hay una fiesta, hermanos, y todos nos ponemos de acuerdo y todos levantamos las sillas y las mesas, se hace rápido, hermanos. Amén. 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 Pero cuando somos los mismos, cuando es mi hermano Mike nomás ahí barriendo y levantando ahí, pues se va a cansar. Pero cuando nos ponemos de acuerdo todo el grupito allá en Perris, cuando acabamos de cenar, hermanos, todo el miércoles, viernes y domingos, entre todos a veces levantamos, a veces dije. Y cuando nomás se queda la familia, hermano, unas cuantas familias al último, que es la del pastor, pues él se hace el trabajo más pesado, hermanos. Pero si todos nos unemos, hermanos, lo que Dios nos quiere decir, hermanos, que seamos un pueblo disciplinado, hermanos, un pueblo santo, un pueblo adquirido, hermanos, que tenemos que ir mejorando todos los días.
Tenemos que ir, hermanos, renovando nuestra mentalidad pecaminosa, ir dejando todo, hermanos, lo que nos quiera regresar el enemigo para atrás, hermanos. Irnos inyectando esa fe, ese amor, hermanos, porque dice la palabra de Dios que sin fe y sin obra es muerto, hermanos. Todo es, hermanos, por eso haga de cuenta que Dios te pone, por ejemplo, a este varón, hermanos, aún a esta mujer, hermanos, cuando ayudó al pueblo de Dios, hermanos. Cuando Josué, hermanos, mandó a la tierra de Israel, cuando iban a entrar, hermanos, Josué, hermanos, mandó a sus guerreros y llegaron con esta mujer. Amén, aleluya. Amén. Amén. Llegaron con esta mujer, hermanos, y esta mujer, hermanos, es muy bonita la historia. Y aquí nos los pone por ejemplo, hermanos. Nos los pone por ejemplo también. Y vemos que Josué, hermanos, entró a la tierra prometida. Amén. Amén. ¿Estoy aleluya. equivocado, hermano pastor, con esta mujer? Es correcto, ¿verdad? Correcto. Vemos ahí, hermanos, que esta mujer ayuda al pueblo de Israel y Josué, hermanos, los soldados, Espías. los espías de Josué, hermanos, del pueblo de Dios, le dice a esta mujer: prométeme que a mi casa no le vas a hacer daño, no vas a matar a nadie. Y estos espías, hermanos, de Josué le dijo: claro que vamos a respetar este convenio que vamos a hacer, porque ella los escondió en su casa cuando fueron a buscarlos, a los espías. Y cuando preguntaron por ellos los mandó por otro camino y ellos pudieron regresar a alcanzar a Josué. Pero ellos les dice: pon un trapo, ¿verdad?, por tu ventana, para cuando miremos esa señal, vamos a pasar de paso y tu casa no va a ser nadie perecerá. Y vemos, hermanos, que los espías llegaron con Josué y le dijeron a Josué cómo estaba, hermanos, el convenio con aquella mujer, hermanos. Y Josué, hermanos, respetó, hermanos. No porque era el líder, no porque Dios lo había puesto como líder, como el rey, haga de cuenta, de Israel, pero él respetó, hermanos, lo que su gente decía. Estuvo de acuerdo, hermanos. Y cuando entraron, aquella casa fue respetada, hermanos. Aquella casa no le hicieron daño, hermanos. Y nos los pone por ejemplo, hermanos. El pueblo de Dios debe de tener, hermanos, en su corazón y en su mente siempre dispuesto para trabajar para Dios. Amén, aleluya. Debe de tener fe, hermanos, en todas las cosas. Debemos respetarnos unos a otros. Sí, amén. Amén. Debemos, hermanos, continuar, hermanos, con nuestro caminar hacia Cristo. Aleluya. Debemos seguir caminando llenos de fe, llenos de esa esperanza, hermanos. Pero también debemos trabajar para su obra, porque cuando comenzaron, hermanos, nuestros primeros padres, nosotros los gentiles que fueron los apóstoles, hermanos, ellos, dice la palabra de Dios, que estaban unánimes juntos y se reunían en casas para compartir las comidas. Y en todas las escrituras y en todo lugar que vaya, pues tenemos que trabajar, hermanos. Amén, hermanos. Vámonos a Gálatas 3, hermanos. Ahora vamos más para atrás, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer 6, 7 y 8. Vamos a seguir hablando de Abraham. Así Abraham dice, ¿ya lo tienen, hermanos? Así Abraham dice, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es
Gálatas 3, 6 y 7 y 8. ¿Ya lo tienen? Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio antemano a la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Si Abraham no hubiera creído, hermanos, se hubiera perdido una gran bendición de morar con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Amén. Porque ahora nosotros, hermanos, si tenemos fe, vamos a ser, hermanos, contados como hijos de Abraham, porque él fue el ejemplo, hermanos. Él fue, hermanos, que Dios lo tiene. Abraham, ¿el padre de qué dice, hermanos? El padre de la fe. Amén. Amén. Abraham, hermanos, Dios lo tiene porque como el padre de la fe, hermanos, porque Abraham le creyó a Dios. Abraham, hermanos, él se encontraba igual como nosotros un día, hermanos, con sus padres haciendo lo malo. Pero un día llegó Dios y le dice, Abraham, sal de tu parentela y sígueme. Abraham, hermanos, le creyó a Dios. Amén. Abraham, hermanos, hizo lo que Dios le decía. Abraham puso su mirada y su confianza en Dios, hermanos. Y por eso Abraham, hermanos, hasta el día de hoy nos sigue a nosotros como ejemplo. Y Dios nos dice, si tú tienes fe, ahora tú eres un hijo de Abraham, porque Abraham es el padre de la fe. Sí, amén. Hermanos, nosotros ahora, también nosotros tenemos fe. Debemos tener fe, hermanos, para tener ese privilegio de ser llamados también hijos de Abraham, hermanos. Aleluya. Pero sabemos que nuestro Padre es Jesucristo. Y saber, por tanto, dice en el 7, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y en la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, que somos nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Qué dice, hermanos?